Con mucho gusto vamos a dar inicio a este espacio de conferencias en el marco del encuentro de las Bienales, de la Bienal de Bienales de la Federación Panamericana. Y tengo el enorme gusto de presentarles a ustedes a un colega, compañero joven, talentoso, digamos, ejemplar de todos los que ustedes vieron aquí parados en el día de ayer, que realmente son un montón. Y como dice el dicho, bueno, tenemos arquitectos para un rato, es decir, de buena calidad. En este caso nos acompaña Marcos Castañs. Marcos es arquitecto por la FADU, o sea, por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Es máster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano por la misma desde 2017 y se encuentra cursando el doctorado en Arquitectura en la misma facultad y la licenciatura de Letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ha sido docente de proyecto en cursos de Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura UDELAR por más de 20 años, aunque no lo parezca, por su juventud. Ha sido docente invitado como conferencista o director de talleres de proyecto en varias universidades en el extranjero y premiado en concursos de arquitectura, urbanismo y narrativa. Ha publicado artículos y obras de ficción. Desde 2007 codirige el colectivo Fábrica de Paisaje, en cuyo marco ha participado en gran cantidad de seminarios y trabajos profesionales, tanto en el país como en el extranjero, especializándose en las áreas de salud, paisajismo, planificación, ordenamiento del territorio y habitación. Desde 2020 dirige Fábrica Thinking Factory, spin-off de la Oficina de Arquitectura anterior, o sea, de Fábrica de Paisaje, dedicado a la difusión de las disciplinas del paisaje, el territorio y la arquitectura. Desde 2023 es coordinador académico del encuadre, proyecto y representación de la maestría en arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Lo dejo con ustedes a Marcos. Bueno. Buenas noches. Antes que nada, agradecerle a Andrés. No sé si le tengo que agradecer más lo de talentoso o lo de joven. Creo que ya a esta altura lo de joven. Y también agradecer a la Sociedad de Arquitectos y fundamentalmente felicitarlos por haber conseguido hacer andar este evento, que me consta el esfuerzo y el trabajo que todos pusieron. Y bueno, si me dan un segundito voy a poner el reloj para no pasarme demasiado. Muy bien. Bueno, como decía Andrés, yo soy titular socio de Fábrica de Paisaje. Fábrica de Paisaje es una oficina un poco particular, hoy ya más tradicional, pero que comenzó siendo una especie de colectivo de arquitectos y de algunas otras profesionales de otras disciplinas, diseñadores y algo más, que ya tiene 15 años de funcionamiento, más de 15 en realidad. Originalmente éramos 6 integrantes, hoy quedamos nosotros 3, yo ahí, Diego Pérez y Javier Lanza. La voy a cambiar rápido porque me da un poco de vergüenza, porque las otras fotos mejores que teníamos no las tenía. Y quería arrancar con esta imagencita que es un poco también expresión de esto que decía Andrés. Hoy en día somos Fábrica de Paisaje en un galpón en un barrio ex industrial de Montevideo, en el barrio Boes. Somos Fábrica de Paisaje en el entrepiso y Fábrica en la planta baja. Estos dos proyectos que intentan de alguna forma retroalimentarse y sobre todo con Fábrica recuperar una reflexión cultural y una reflexión un poco más de vuelo
que lo que nos había llevado también la costumbre y la práctica cotidiana con la original Oficina de Arquitectura, Paisaje y Territorio. Fábrica de Paisaje nació, es un ámbito de reflexión y de práctica. Antes era más de reflexión, hoy quizá más de práctica, en paisaje, urbanismo y arquitectura, y nació a propósito de un concurso en la costa este del Uruguay, en particular en la Costa de Oro, un concurso en el que Andrés fue figura fundamental porque de alguna forma fue el difusor y el que lo fomentó, y tuvimos la suerte de ganar uno de los primeros premios. El otro lo ganó el arquitecto Esqueloto, que estuvo recién acá con ustedes. En ese momento, esto que era el concepto inicial de ese proyecto, de cómo transformar un área que en aquel momento entendíamos degradada en un nuevo ámbito paisajístico, se transformó de alguna forma en la metáfora que dio origen al estudio, y también en una excusa para pensar de una manera distinta la práctica en estas disciplinas conexas del paisaje, el territorio y también a otra escala de la arquitectura. Fábrica de Paisaje, desde ese momento inicial, con una fuerte, en aquella época los 6 integrantes teníamos una fuerte actividad docente, también fue en cierta forma un ámbito donde se exploraron desde la academia y desde la práctica cotidiana una cantidad de cuestiones en vinculación con amigos y con otras oficinas y arquitectos, fundamentalmente en la región y en Sudamérica, pero también a través de vínculos ya más complejos en Europa y en otras latitudes. Eso nos llevó a reflexionar sobre distintos ámbitos, fundamentalmente al principio ámbitos territoriales y paisajísticos, pero también luego cuestiones de menor escala, en particular al principio sobre macroámbitos territoriales, la Amazonia, el Caribe y la Antártica. Fábrica de Paisaje se planteó desde el comienzo pensar el territorio como un campo complejo, que era posible de ser transformado en aquella época. Hace ya 15 años, la denominación Fábrica de Paisaje era una denominación que la verdad que generaba bastante ruido, inclusive bastantes críticas. Hoy es casi una obviedad, pero de alguna forma nació esta idea de que el paisaje podía ser el elemento integrador y que nos teníamos que referir a él en lugar de a construcciones menos ambiguas, más definidas, como la arquitectura o el urbanismo. En cierta medida, y desde esa época consideramos que el paisaje es el tejido conectivo del territorio, conectivo a diversas capas, en diversos niveles, y que de alguna forma la forma de trabajo de Fábrica de Paisaje debía reflejar una especie de maquinaria, una especie de fábrica de producir paisajes y a su vez conexiones culturales, estéticas, productivas, y a su vez generar en estos ámbitos territoriales, conexiones y procesos que se retroalimentaran. Esto, de vuelta acá nos retrotraemos a esa época, en que esta definición o este postulado de que había que trabajar en vez de en una estética de la confrontación, con una estrategia que de alguna forma uniera conceptos, el natural y el artificial, hombre, naturaleza y demás, de alguna forma
fueron germinando y fueron evolucionando en lo que es hoy la práctica de fábrica de paisajes. Entonces, la charla va a estar dividida en dos partes bastante diferenciadas. Una primera en que vamos a tratar de exponer estas mecánicas, estas herramientas, y fundamentalmente a partir de los 3 códigos que entendemos estructuran nuestra práctica, que son la ficción, la distancia y la belleza. 3 códigos que de alguna forma constituyen categorías que cosen todos los proyectos, todas las reflexiones, y que de alguna forma rebasan lo contingente, rebasan la situación particular y el proyecto particular. La segunda parte de la charla van a ser, si andamos bien de tiempo, 3 ejemplos que tienen distinta escala, uno un poco más conceptual y 2 que de alguna forma son las obras, si se quiere, más reconocidas de la oficina. Capaz que resolví mantenerlo así por una... se supone que cuando tengamos bienales, acá va a haber un ganador de una bienal, como por ahora no hay, pero vamos a tener a la brevedad. Voy a mostrar esas 2 obras que fueron las galardonadas en el pasado concurso de obra realizada. Pero volvamos a esto de los 3 códigos de acción, de las 3 categorías. La primera de ellas es la ficción, la invención del paisaje. No casualmente está esa imagen como carátula, es una veduta de Canaletto, como supongo que todos saben. Canaletto de alguna forma fue el inventor de Venecia. Él no se ceñía estrictamente a las perspectivas, a las visiones reales de esa ciudad, sino que de alguna forma construía ficciones, en este caso urbanas, y con tal habilidad y con tal difusión que finalmente Venecia se comenzó a parecer mucho más a sus cuadros de lo que era originalmente. Esta idea nos parece que enmarca muy bien, así como esta imagen de Alicia en el País de las Maravillas de Christy Mitchell, enmarcan muy bien esta idea del paisaje como posibilidad de invención y como posibilidad de construcción ficcional, que es básicamente realizada a partir de un relato. Un paisaje solo existe si un relato le da sentido, si una narrativa, si una línea argumental es lo que transforma el paisaje pasado, el paisaje existente en un paisaje futuro, en lo real pasado en un ficcional posible. Esto que originalmente, y también por una historia propia de la oficina, partió únicamente a escala urbanística, territorial, paisajística, luego fue transformándose en una forma de ver también la pequeña escala. La posibilidad de construir una ficción, una línea argumental que defienda un proyecto es una herramienta muy eficaz para quedar al margen de las cuestiones más formales o más ensimismadas de los propios proyectos. Una forma de no discutir si un cliente quiere una casa con arco de medio punto, porque en realidad la base a pequeña escala del proyecto está en otro lado y no en esas definiciones más de detalle. Pero, por supuesto, esta construcción ficcional, si bien no es verdad, sí tiene que ser verosímil. Y acá está buena la imagen esta del gran pez, la película de Tim Burton, porque de alguna forma nos devuelve a esa tensión entre la verdad y la verosimilitud. Una ficción no debe ser verdadera, pero sí debe ser verosímil, e implica también cierta habilidad y cierta práctica, cierto know-how que hace
que hace posible que esa construcción no sea una cuestión tirada de los pelos. Y bueno, en base a esta idea de la ficción y del relato, muchas veces los proyectos o las reflexiones de Fábrica de Paisaje han terminado siendo efectivamente un relato, cuando originalmente podían ser otra cosa. Esto es una pequeña historia que acompañaba la presentación de un proyecto de Fábrica de Paisaje a la Bienal de Venecia, o esto es una exposición a propósito de la ciudad de Montevideo, la primera exposición Guerra Intendente, en donde de alguna forma este pequeño relato articulaba junto con unas imágenes una posible evolución de la ciudad, en especial de algunas de sus áreas fundamentales. Pero si bien estos ejemplos eran un relato efectivamente, un relato, una narración escrita, muchas veces, si bien esto no está presente, el relato y la línea argumental toma otros aspectos, como en este viejo proyecto del 2008, elaborado para un Día del Patrimonio, en que se pintaron efectivamente los trazados de la muralla colonial de Montevideo, un trabajo titánico que además hicimos 2 veces porque la noche que lo pintamos llovió y se borró todo. Pero bueno, de alguna forma ese fin de semana del patrimonio amaneció la Ciudad Vieja con sus líneas de las trazas de la muralla colonial nuevamente visibles, y mucha gente las descubrió ahí, y bueno, unas líneas que pasaban por donde debían pasar, así fuera pasto, fachadas de edificios y demás. O pabellón del Bicentenario en el Parque Artigas de las Piedras, que también tiene mucho que ver acá con Andrés, es una especie de padrino ahora que estoy viendo, no, en donde también la metáfora y el argumento de la caña tacuara como simbología del ejército oriental se transformó en la estructura sustentante del pabellón. Ahí se ve un poco. Otras que quizás no tuvieron la fortuna de materializarse, como esta terminal en Punta del Diablo. Bueno, el segundo de los códigos es el de la belleza, la belleza como seducción del paisaje. De alguna forma, nuestra práctica se basa explícitamente en una descripción, en una reflexión estética. Esta cuestión que originalmente, cuando nosotros entramos quizás a la facultad, era una especie de tabú, estaba mal visto que uno buscaba desarrollar un elemento que de alguna forma tuviera una componente bella. La facultad todavía estaba muy guiada por las ideas de la función y de la eficiencia y demás, pero bueno, nosotros entendimos que pensando nuestra práctica desde el paisaje, la cuestión de la belleza era central, una belleza revisitada, una belleza activa, que se basaba así en imágenes canónicas de la belleza, pero que tenía que entenderse de manera distinta. Y así hasta los proyectos más pequeños, como que constituye la expresión en realidad es un evento que se realiza globalmente, que se llama Hello Wood, en que se construye con madera. Y bueno, nosotros acá construimos la idea de que esto era una especie de fábrica que estaba enterrada y que había de alguna forma construido el paisaje entrerriano donde se realizaba el evento, o estos paisajes tecnológicos en que estos elementos que recuperan energía piezoeléctrica se transforman en campos cultivados a otra escala.
o las más sencillas soluciones habitacionales de temporada o proyectos un poco más conceptuales sobre la evolución de los suburbios estadounidenses. Todos ellos parten de la idea de que más allá del relato y más allá de la construcción ficcional que les da sustento, tienen que terminar constituyendo ambientes en donde la belleza y una belleza diferente sea un elemento central. Y el último de los códigos es la distancia. La mirada paisajística, la mirada urbanística ha sido siempre una mirada distante, por lo menos desde el pintoresquismo, la mirada del paisaje en que el observador se distanciaba, de lo cual esta pintura es el ejemplo paradigmático. Pero nosotros entendimos desde aquel proyecto fundacional que la mirada del voyeur, la mirada del viajero, se tenía que transformar en una mirada que permitiera las diferentes distancias, en donde la distancia fuera de alguna forma una cuestión fractal, en todos los aspectos, desde los aspectos puramente estéticos hasta los aspectos del compromiso, que integrara de alguna forma una mirada top-down de la planificación y una mirada bottom-up de los grupos organizados y de los grupos de base. Esta distancia, estas imágenes de Lina Broderus son de alguna forma la expresión formal de esta reconceptualización de la distancia, ¿no? Desde estas clásicas vistas pintoresquistas a estas nuevas miradas de la distancia múltiple, en donde además el ser humano empieza a formar parte del paisaje. Un poco esta imagen de Ames es de alguna forma representativa de esta idea de la multiescala. Y bueno, y así lo hicimos también en concurso, como este de Montreal, en donde había desde una hiperplanificación de un corredor de 60 kilómetros hasta cuestiones más de detalle que iban al proyecto concreto y a la solución de un elemento de equipamiento muy puntual. O esta, que era de alguna forma la conceptualización del estuario del Plata para una exposición en Buenos Aires, o estos proyectos de pasajes peatonales en donde la distancia estaba vista de una manera más estética. Cuando uno los veía de frente, los puentes desaparecían. Cuando uno los veía de manera sesgada, empezaban a cobrar su verdadera espesor y su verdadera magnitud. Y bueno, de alguna forma esta lógica de trabajo de fábrica de paisaje tuvo también sus instancias de introspección en distintas exposiciones. En este caso, la exposición post de arquitectura emergente en aquella época, ya hoy no nos podríamos considerar así, pero donde intentamos expresar esta máquina creadora de paisajes, o en este proyecto de la Bienal de Venecia, donde este grabado de Renzo Vaira también expresaba un poco esta idea de la máquina o de la fábrica de paisajes. Este grabado acompañaba el cuento que les mostraba antes. Y bueno, y esta maqueta y estas imágenes y demás. Y bueno, y con esto terminamos la primera sección de la charla. Me quedan 10 minutos para los 30, así que voy a ver qué les podemos mostrar de estos tres proyectos. Este que puse primero me parece que era fundamental, primero porque los otros dos van a ser proyectos arquitectónicos, este es el único proyecto que tiene una escala territorial paisajística y me parece que es quizás donde se ve más fácilmente esta cuestión de los tres códigos de acción. Es un concurso de ideas para la provincia de Neuquén, en Argentina, que hicimos en conjunto con Pablo Gerson, un arquitecto argentino, y que de alguna forma lo que se proponía era generar
unos hitos ecuménicos, una especie de folizo o de espacios de paseo que estaban dispersos en la Norpatagonia, y un área de interpretación de un yacimiento arqueológico que se llama Colomichicó. Y bueno, la idea que fundamentó el proyecto y que de alguna forma le dio andamiaje fue el reconocimiento de que había un territorio complejo que estaba poblado por una serie de personas que eran transhumantes, que llevaban el ganado desde la base de la cordillera hasta una zona más alta, un proceso que se da en muchos países en nuestra América del Sur y en Argentina y Chile fundamentalmente. Y bueno, y que lo que intentamos hacer fue tratar de explicar este territorio a partir de esta población que era la más genuina, la más antigua. Entonces, primero tomamos estos gráficos de la Universidad del Comahue, donde se mapeaban las poblaciones transhumantes. Y en base a eso generamos un gran edificio como centro de interpretación, que más que un edificio era un patio, era un lugar donde se podían dar las fiestas regionales. Hay muchas fiestas vinculadas a figuras religiosas, y además era un espacio de descanso para las poblaciones transhumantes que habían en esa área. Era una gran pirca, un gran patio cerrado que tenía en uno de sus extremos el centro de interpretación. El centro de interpretación no importa demasiado, quizás lo único interesante es que estaba todo revestido con una piedra del lugar, que es parecida al alabastro, cuando le da el sol se queda translúcida. Pero el resto era un edificio tradicional. Los que sí eran más interesantes y me gustaría detenerme en ellos eran los hitos propiamente dichos, cada uno de los cuales trataba de recuperar el espíritu de los paisajes en donde se insertaban. En este caso, este estaba al borde de un lago bastante grande y súper atractivo, que tiene unas áreas rocosas que en general están nevadas, y bueno, un poco con lo que jugaba el hito era hacer un gran espejo, que cuando uno se acercaba veía esa imagen reflejada, y luego cuando entraba al edificio propiamente dicho, funcionaba como cámara oscura y volvía a tener la imagen del lago reflejada, pero esta vez invertida. Este es el mismo. Este es otro de los hitos en donde lo fundamental era esta cascada de una escala bastante importante. Y bueno, el hito de alguna forma se cerraba con unas cadenas que el agua se desviaba para bajar por ellas, y en invierno se congelaba y pasaba a tener como esta imagen. Esta era una cruz preexistente, en donde que era un sitio de peregrinación, y lo que se generaba era como un marco para esa cruz, con unos elementos que, dependiendo desde dónde se los miraran, reconstruía una u otra de las imágenes religiosas del lugar. En la medida que uno se iba acercando, iba cambiando la perspectiva. O otro que, mediante unos cortes en las rocas circundantes, enmarcaban las cumbres principales del lugar. O en un acantilado, en un cajón que está lleno de cóndores. También se generaban estos puentes que no llegaban a ningún sitio, pero que generaban la sensación de vértigo. O en que las afloraciones rocosas tradicionales se invertían para dar lugar nuevamente como refugio para los transhumantes. Y bueno, y ahora vienen los dos proyectos más arquitectónicos, que fueron de alguna forma que son los principales que hemos realizado, que fueron los que fueron galardonados en el concurso pasado.
El primero de ellos es esta bodega, al norte de Punta del Este, cerca de Garzón, en un paisaje clásico de la penillanura uruguaya, en una zona que está ahora convirtiéndose en un área de paisajismo gourmet, y que hay bodegas y demás. Y bueno, en este caso la metáfora, en realidad, el relato, pero la metáfora en cierta medida es la unidad mínima de cambio de sentido, por lo cual en este caso podría ser una metáfora en la medida que bajamos la escala. Es que la bodega era una piedra como la piedra existente en el cerro que la cobija, pero que a la vez era una piedra semipreciosa, que si afuera era digamos, un elemento cerrado y que reproducía los tonos del cerro, en el interior estaba poblada por las botellas de vino y generaba como esa resonancia visual en el espectador interior. Después, esto hace a la cuestión funcional. La ubicación en la ladera del cerro también favoreció el desarrollo de una bodega que funcionara únicamente por gravedad, o sea, no hay bombas que bombeen líquido hacia arriba o hacia más adelante, con lo cual digamos, da una cuestión digamos, muy favorable para la creación del vino. Y bueno, y como se va a ver en este corte, la cava y las áreas de acopio están como incrustadas en la tierra, mientras que desde arriba, esta es el área de vendimia, por ahí entra la uva, y bueno, se da todo el proceso hasta llegar adentro del cerro. Y el último de los proyectos, acá voy a dejar de correr un poquito, me quedan 2 minutos, pero a ver si lo hago con un poco más de tiempo. El último de los proyectos, quizás el más galardonado de la oficina, es del Hospital y Centro de Rehabilitación del Banco de Seguros del Estado. Este es un edificio público de salud que atiende, es la referencia nacional para todo aquel que se accidente en tareas, digamos, realizando tareas laborales. Por lo cual es un hospital muy particular, es un hospital que no atiende crónicos, que no atiende enfermedades, no atiende menores, no atiende personas de edad avanzada. Es un hospital para gente sana, que ha sufrido un accidente. Muchas veces esos accidentes son bastante complejos, por lo cual tiene también un nivel de complejidad particular para su escala. En este caso, en base a esa particularidad, lo que intentamos hacer desde el comienzo es que fuera una infraestructura que de alguna forma fuera lo opuesto al hospital tradicional. Perdón, te vamos a agregar 2 minutos. Dale, gracias. Bueno, que fuera una estructura que fuera lo opuesto al hospital tradicional, que es ensimismado, cerrado, enfocado en cierta forma en la enfermedad. Debía ser lo contrario, una infraestructura que lo que debía generar es las ganas de recuperarse, las ganas de incorporarse nuevamente a la vida cotidiana. Por lo cual la inmensísima mayoría de los locales que integran el hospital dan hacia el exterior, o hacia el exterior lejano, o a esos patios. Ahí verán que hay 2 patios cerrados y un patio posterior, que a la vez son los lugares donde se dan las tareas de rehabilitación que puedan darse al exterior, tareas de marcha y cosas por el estilo.
La estructura funcional es muy sencilla, hay dos E's imbricadas, una de las cuales tiene la circulación técnica y la otra tiene la circulación de público, de manera que no se generan cruces en ningún momento. Y después se va graduando hacia el fondo la privacidad y hacia arriba las áreas de mayor permanencia, o sea, las áreas complejas como emergencias y demás están en planta baja y las internaciones arriba. Estas plantas son anecdóticas, son las plantas del concurso, que después tuvieron muchísimas modificaciones, pero un poco lo que cuentan, de lo que dan cuenta es de ese argumento inicial, en donde el exterior, la naturaleza debía estar capturada en esos patios y todos los locales debían dar hacia ellos. Y bueno, esto obviamente, como todas las cosas, fundamentalmente en este país, fue un largo proceso de casi 5 años de trabajo, en donde prácticamente todas las soluciones en planta se modificaron y también las soluciones tecnológicas, pero de vuelta lo que había que conformar y conservar era esta cuestión del exterior, del jardín como elemento sanador, y creo que en cierta forma se logró. Estas son las imágenes del edificio ya terminado. Los interiores, relativamente despojados, puesto que era un concurso también licitación, había un precio tope, pero como ven ahí, tanto en estos salas de espera, como en estas que son las de los consultorios, todos los espacios dan hacia el exterior, salvo esa circulación de ahí que es la circulación de la internación. Y esta, que sigue siendo una imagen del proyecto, intenta mostrar el espíritu de lo que queríamos que fueran esos patios y que todavía razonablemente no están así, porque el edificio se inauguró en el 2019 y el Uruguay no es tan... Acá que hay participantes extranjeros, para el Uruguay, si se inauguró en el 2019, la vegetación todavía no creció. Y bueno, esto era un epílogo que lo voy a pasar por alto, pero lo que quiero dejar es esta última imagen, estas últimas 2 imágenes, que me parece que es nuestro nuevo desafío, cómo combinar una práctica en la arquitectura, el paisaje, el urbanismo, que mantenga cierto nivel de reflexión a pesar de la cotidianeidad y de las trabas usuales, y a la vez este otro proyecto, el proyecto cultural, que está recién empezando, pero que bueno, estamos también intentando llevar adelante. A propósito, la semana que viene hay un evento que a los uruguayos los puedo invitar desde ya, un evento de storytelling vinculado, enfocado en el paisaje, el ambiente y la ecología. Y bueno, creo que con terminamos. Muchas gracias, Marcos. Es un verdadero orgullo para nosotros tener a Fábrica dentro de nuestros masa de asociados de SAU, y un exponente realmente valioso dentro de la arquitectura nacional, que mucho reconocemos. Y bueno, muchas gracias por la presencia acá. Gracias. Gracias a todos. Sacalo vos, que no quiero hacer. Yo decía, ¿de quién será esto? ¿Cómo te va, Natalia? Muy bueno. Gracias.
Y el rojito es el puntero. El puntero es este. Sí, aquí, el rojo. Sí, apretando. Listos. Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Ya para cerrar con la última charla, y gracias a todos los que están presentes. Esta noche vamos a tener a los arquitectos Evangelina Quesada y Luca Spendlin-Wima de Salanac Arquitectos de Costa Rica. Yo soy de Costa Rica, vicepresidente de la región centroamericana, y para mí es un gran honor presentar esta firma de jóvenes arquitectos ganadores de la Bienal de Arquitectura del año pasado en Costa Rica. Evangelina y Luca han consolidado una firma distinguida por su innovador enfoque en diseños sostenibles y su compromiso con la arquitectura contemporánea con influencias tradicionales. Graduados en Costa Rica, fundaron Salanac Arquitectos en 2006, habiendo desarrollado más de 120 proyectos construidos que abarcan vivienda unifamiliar, comercios, hoteles boutique, edificios multifamiliares y escuelas. En su arquitectura se promueve la integración total del edificio con su entorno, aspirando a minimizar el impacto en la naturaleza. Su filosofía se centra en que el confort humano puede alcanzarse mediante el consumo energético eficiente, el diseño bioclimático y el uso de la tecnología avanzada. Además, siendo muy creativos, englobando el entorno, la tecnología y la estética, la constante innovación en los materiales y los sistemas constructivos. Han sido publicados en revistas como ArcDaily, Architecture y Design. Y bueno, como dije, son ganadores de la Bienal de Arquitectura el año pasado en Costa Rica. Así que los dejamos con Evangelina y Luca. Adelante, compañeros, muchas gracias. Pura vida. Muchas gracias, Edwin, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a tratar de hablar rapidito para poder mostrar todo lo que tenemos. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, aquí estamos. Nosotros venimos de Costa Rica, es un país bien pequeñito en el centro de América, un país tropical, caliente, húmedo. Tenemos Océano Pacífico y Atlántico, y tenemos a los hermanos nicaragüenses al norte y a los panameños al sur. Tenemos 51,000 kilómetros cuadrados, somos un poquito menos de un tercio que Uruguay. Costa Rica desde los años 70 ha hecho un gran esfuerzo por la protección ambiental. Tenemos 169 zonas de reserva, privadas y públicas. Esto representa el 30% del área de cobertura boscosa del país. Y además tenemos un 30% extra por amor. Tenemos una cobertura de bosque del 60% del país. En este territorio protegemos el 5% de la biodiversidad del planeta. Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo porque esta cultura se lleve a las escuelas y sea un tema importante en la educación y un tema cultural, como una línea país. Esto no quiere decir que no tengamos problemas ambientales, tenemos muchísimos problemas ambientales, muchísimos retos, pero al menos somos muy conscientes de lo que estamos haciendo bien y de los retos que tenemos por delante. Luca y yo fundamos Salanac Arquitectos hace 20 años, nos fuimos Costa Rica es un país muy chiquitito, pero con una infraestructura vial pésima, fatal, tenemos unas carreteras terribles. Entonces, para llegar de un lugar a otro es como 5 horas para unos pocos kilómetros. Y Luca y yo hace 20 años hicimos la locura de irnos a vivir a una jungla, a un lugar maravilloso en el Pacífico de Costa Rica, con un pequeño pueblito, con una cultura muy tradicional, muy indígena, y un destino donde vimos mucho potencial turístico.
En los últimos 15 años se ha convertido en uno de los focos de construcción y de inversión turística más grandes del país. Esto, y por eso puse esta imagen para acordarme, porque tenemos un paisaje espectacular, tenemos muchísimo contraste sociocultural, precisamente por esa alta inversión y también una población que no ha logrado alinearse, digamos, con ese crecimiento tan rápido. Es un lugar maravilloso, nos vienen a visitar para surfear, para hacer yoga, y es uno de los, en estas playas desovan, es uno de los puntos de desove de tortuga más importantes del mundo. El proyecto ganador del año pasado es una escuela, se llama Escuela Casa de las Estrellas, está como la mayoría de nuestros proyectos en un lugar espectacular, metido en el bosque, frente al mar. Estamos rodeados de árboles, construimos en el bosque nosotros, tenemos un 60% de áreas boscosas y nosotros estamos precisamente en un área que ha tenido una transformación de la agricultura al turismo y a como se podría pensar que es al revés, el turismo más bien nos ha permitido proteger más áreas, siempre y cuando los diseñadores tengamos esta visión. La propiedad de la escuela está frente al mar y detrás tiene una montaña y teníamos como esta partecita plana donde podíamos hacer la escuela. Tenemos 3 edificios o 3 zonas, los círculos pequeñitos son las aulas de kinder, el edificio alargado es el aula de primaria y el círculo a la derecha es un salón multiuso. El reto aquí también era mantener mucho espacio verde para que los niños jueguen. Un aspecto importante es que esta es la primera escuela, en Sudamérica hay más escuelas de metodología Waldorf, pero en Costa Rica esta era la primera escuela de filosofía de Rudolf Steiner. Este fue uno de los retos. El otro reto muy fuerte que nosotros tenemos en esta escuela es la multiculturalidad. Esto es un destino turístico y tenemos familias de prácticamente todas partes del mundo. Y esto no es un solo reto en sí el hecho de tener esta multiculturalidad, sino que esta multiculturalidad en cierta forma nos opaca la cultura costarricense y nos está casi borrando. En la educación Waldorf, este es el edificio del kinder, se toman muy en serio el respeto a la edad evolutiva del niño. Y en los primeros años, esa transición de salir de la casa hacia un espacio educativo se toma con mucho cuidado. Al niño se le abraza y se le enseña un mundo que es bello y bueno. Este edificio tenía que ser bello y bueno. Y una característica muy importante de esta educación es que se respeta mucho el proceso del niño a esa edad, siendo una persona que está en un mundo de mucha imaginación. Es muy diferente a lo que nosotros vivimos ahora, que vivimos con una realidad tan real y tan cruda. Los niños pequeños están en una mente totalmente diferente. Entonces, bueno, lo que hicimos fue una casita de gnomos, así de sencillo. Una casita donde se podía jugar, donde se podía soñar, y es una casita en medio del bosque. Otra característica muy importante de la educación Waldorf es que ellos hacen una conexión entre las edades de la humanidad y la edad del niño. Nosotros quisimos hacer una conexión de la edad, de las primeras edades de los niños, con también las culturas más antiguas tradicionales de Costa Rica, que son las culturas indígenas, y hicimos estas cubiertas, que son las cubiertas tradicionales de las comunidades indígenas de Costa Rica, con materiales naturales. El edificio, una de las características que tienen estos ranchos, una es que son muy oscuros, los ranchos, y la otra es que se dañan precisamente en la parte alta del techo. Ahí es donde se empiezan a dañar, porque los indígenas empiezan a tejer, tiene bastante pendiente, el agua corre rápido. Acuérdense que allá llueve como ustedes no tienen una idea, ¿verdad? Son unos torrenciales que ustedes caminan 3 metros y están totalmente empapados. Entonces, los indígenas empiezan a tejer esto hacia arriba, y en la parte de arriba lo que ellos ponen es como una alfombra también de paja, y precisamente por ahí entra el agua, y ahí es donde se empieza a dañar el techo. Entonces pusimos
en ese punto, que era donde se dañaba, le hicimos una trampa a la naturaleza y le dijimos, ese puntito no se lo vamos a poner. Entonces, no se nos mete el agua, pusimos una lámina transparente y además hicimos una entrada de luz. Ese es el efecto, además que crea un efecto lindísimo en la parte, dentro del espacio, porque esa luz se va moviendo y se va moviendo diferente. Acuérdense que nosotros, como estamos en el centro, el sol tiene un efecto bastante fuerte, una luminosidad muy directa, y entonces estos efectos son súper lindos dentro de los espacios de arquitectura. Estos son los kinder por fuera. Cuando los niños llegan a primaria, en la metodología Waldorf se les empieza a enseñar de forma paulatina el mundo exterior. Y hay dos aspectos importantes. Uno, que la metodología es cíclica, o sea, ellos repiten la misma actividad durante todos los días, durante todas las semanas, inclusive durante todos los años. Ellos van de forma cíclica aprendiendo y el avance es paulatino. Entonces, nosotros necesitábamos hacer un edificio que representara esto, que fuera ordenado, que fuera fácil de construir, que fuera económico, que fuera eficiente y al mismo tiempo que mostrara este orden y también este cambio que tiene. Entonces hicimos como un espejo que se da vuelta al final y por la topografía variaban el sentimiento o la visión y el espíritu del aula, de cada una de las aulas, va variando porque tienen una visión diferente y una conexión diferente al terreno. En sección, esta es una sección tan tropical. Primero que todo, uno de los elementos principales estamos levantados sobre pilotes. ¿Por qué nos levantamos sobre pilotes? No queremos hacer movimientos de tierra. Los movimientos de tierra generan muchísima contaminación, especialmente cuando se vienen esos aguaceros terribles. Toda la tierra que nosotros movemos va directo a las quebradas, al mar, y eso genera marea roja y eso daña los corales. Entonces, la contaminación por movimiento de tierras es súper importante en el trópico. Entonces, levantamos los edificios sobre pilotes. Estamos en algunas zonas con el nivel freático prácticamente a cero. O sea, estamos trabajando casi en un swamp en algunas partes y no queremos que esa humedad suba a los espacios interiores. Entonces, ese es el segundo motivo. Y otro motivo es que muchas veces trabajamos con pisos de madera que queremos que estén ventilados, entonces ventilamos también por debajo del edificio. Luego, como es típico en los edificios tropicales, tenemos una ventilación cruzada a nivel del cuerpo. Y después tenemos muchísima radiación y muchísimo calor que se transfiere del sol a las cubiertas y de las cubiertas a los interiores. Por eso este edificio tiene separado el cielo de la cubierta. Entonces, el calor que se genera en ese espacio no entra al interior, sino que sale por efecto Venturi. Aquí podemos ver el trabajo que nosotros hacemos, que también lo vamos a ver en unos proyectos que nos va a enseñar Luca, el trabajo seriado. ¿Por qué? Es súper difícil llevar materiales a donde nosotros estamos. Nosotros necesitamos que los edificios sean súper eficientes, que no haya desperdicio de materiales y que se trabaje de forma muy rápido, porque además no tenemos mano de obra así como que nos sobre, ni calificada tampoco. Entonces, es muy importante que los edificios sean de fácil construcción, porque además inclusive las inspecciones requieren de mucho menos trabajo cuando se hace de forma edificios que son en marcos seriados o en formas seriadas. Aquí se ve el espacio de transición. Estos son las aulas de primaria, de los primeros grados de primaria. Aquí se puede ver, la maestra tiene la ventana del lado izquierdo cerrada, pero aún así ventila porque tiene unas celosías. Este edificio no tiene vidrio. Nosotros hemos hecho varios edificios sin vidrio. No ocupamos vidrio en el trópico porque podemos ventilar naturalmente. Y bueno, tenemos la ventilación cruzada y tampoco tenemos dobles forros. ¿Por qué? Porque tenemos tantos bichos, hasta culebras, pájaros, todo lo que ustedes se quieran imaginar, el 5% de la biodiversidad del mundo aquí en estas aulas. Entonces, hacer dobles forros
es un problema funcional simplemente de mantenimiento. La separación de la cubierta del cielo también nos permite tener un mejor control de esos espacios por mantenimiento. Los marcos, las estructuras, la incorporación, esto es típico en nuestros proyectos que llegamos y tenemos que ver cómo nos adaptamos a un árbol que no queremos mover. Estos son las aulas, las de los chicos más grandes que están un poco más elevadas, más cerca del mar. Ahí se ve el edificio sobre pilotes. Y este es el salón multiuso. Es un edificio también tradicional, es una técnica tradicional con varas de madera, de teca. Toda la madera que utilizamos es teca de plantación, también cerca de ahí mismo para poder aprovechar los materiales locales. Y este edificio, alguien antes estaba diciendo que un arquitecto X iba en 1000 años a estar, todavía lo iban a recordar porque sus edificios iban a estar. En 1000 años los edificios de nosotros no van a estar. Y eso es el objetivo, que no estén. Se van a convertir en tierra, en carbono. Y eso es parte de la arquitectura que nosotros estamos buscando hacer, que no genere un impacto ambiental. Los edificios tradicionales, este edificio no lo puede hacer GTP, porque hay conocimientos que no se pueden transferir de forma tan sencilla. Esta madera se tiene que cortar con la luna correcta. Este pasto solamente sale, no se siembra, es una mala hierba. ¿Y a dónde está ese pasto? ¿Y cuándo hay que cortar ese pasto? ¿Y cómo se guarda? ¿Cómo se transporta? ¿En qué momento se debe de colocar? No se puede colocar seco, se tiene que colocar verde. Esos son los elementos ese conocimiento que se tiene que es con respecto a los materiales. Pero además hay un conocimiento más complicado y es trabajar con la idiosincrasia de las poblaciones indígenas. Eso es otra conferencia. Ese es el edificio desde afuera, el rancho principal. Y este edificio es tan lindo por dentro, tan sencillo, tiene muchísimo simbolismo en las culturas indígenas. Los ranchos circulares son los espacios de reunión. Este precisamente es el espacio de reunión de la escuela. Y una cosa que no les puedo mostrar es que huele delicioso. Apuesto que ustedes no hacen edificios que huelen, ¿verdad? Pues este edificio huele delicioso, huele a paja y a la tierra, y el olor a uno se le ha quitado. Esta es una fotografía tomada como estando acostado así en el piso y viendo para arriba el techo, y esta es la entrada de luz. Yo creo que los arquitectos tenemos unos retos increíbles de cómo tenemos que tomar elementos que parecen tan distintos y que vienen de puntos tan distintos. Un país tropical con una cultura muy fuerte ecológica, una comunidad con retos socioambientales, un presupuesto, por supuesto, limitado, una regulación bastante estricta que existe en Costa Rica para la construcción de escuelas y una metodología totalmente nueva que era la metodología Waldorf. Y cómo los arquitectos tenemos que agarrar todas esas cosas que vienen de puntos diferentes y ponerlas todas juntas, que amarren y que tenga sentido estructural. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos los arquitectos. Con esta imagen termino yo y ahora sigue Luca. Tenemos que cambiar ahí ¿Nos cambian la presentación, porfa? Tenemos que cambiar de presentación. Sí. ¿Lo pruebo? Sí. No, está bien. Sí. Bueno, es un
Es un gusto estar aquí y muchas gracias a todos por haber venido. Acércate un poco más al micrófono. A mí me toca presentar 3 proyectos y tengo menos tiempo que Evangelina, entonces vamos a hacerlo bastante visual. El primer proyecto es nuestra oficina. Este es el estudio de arquitectura donde nosotros vamos a trabajar todos los días. Como podemos ver, y Evangelina ya explicó, nosotros nos fuimos a vivir a la jungla y las calles, ahí se ve una calle de lastre, ¿verdad? Muchas calles todavía no tienen asfalto donde vivimos. Y bueno, en este proyecto nuestro reto fue, primero que todo, hacer un edificio económico y después un edificio que fuera agradable para trabajar en unas condiciones de clima tan adversas como las de Nosara. Tenemos 42 grados de temperatura en verano, tenemos 6 meses de lluvia sin parar con una humedad al tope y pues estos fueron como los retos, cómo hacer un espacio agradable para esta zona. La ubicación, nosotros estamos en un pueblo pequeño que se llama Nosara, de 7,000 habitantes. Estamos a escasos 800 metros de la costa. La mayoría de nuestros proyectos están ubicados en esta zona, que es una zona turística. Y bueno, la característica principal de este pueblo de Nosara es ese río que va serpenteando el lugar. Y esta imagen la puse porque uno de los retos que tuvimos en la oficina fue cómo adaptarnos a las condiciones de este río que a veces presenta inundaciones y bueno, muchos problemas para la comunidad. En la parte espacial, nosotros este proyecto lo planteamos con 2 pieles. Vamos a ver si lo logro explicar bien. Una piel interna, que es el espacio que está enmarcado en celeste, que es una piel acristalada, es una piel que nos da protección interna y nos da un manejo del confort. Necesitamos no solo sentirnos bien nosotros, sino también mantener bien nuestros equipos electrónicos. Y después tenemos la piel exterior, que es la que está en el borde externo de la parte verde claro. Esa es la piel de protección, es como la envolvente de nuestro edificio. Y tenemos, pues, esta es una oficina para 15 personas más o menos. Tenemos un salón principal, bueno, lo voy a mostrar aquí así rápidamente. Este es nuestro salón principal con una mesita de reuniones. Tenemos el comedor y la cocina por un lado. Del otro lado tenemos la oficina privada que también utilizamos como sala de reuniones. En esta sección podemos mostrar la parte de la modulación, que Evangelina tocó algunos puntos de nuestra arquitectura. Básicamente yo quiero mostrar aquí 3 elementos principales en nuestros proyectos, que es la modulación, el uso de los pilotes y la ventilación cruzada. Esto es esencial en nuestros proyectos y voy a tratar de repetirlo y hacer énfasis en todos los proyectos. Aquí tenemos el edificio levantado sobre pilotes para exclusivamente protegernos de una eventual inundación. Y también nuestros pisos son de madera y necesitamos sacarla o prevenir la humedad que esto pueda generar. Vemos la parte azul otra vez, que es el espacio contenido de la piel interna, y vemos esos espacios verdes, que es la piel exterior, que sobre todo nos protege de la radiación solar. Y pues en la parte estructural, en la parte de la modulación, es muy importante para nosotros la construcción en serie. Este es un marco estructural, podemos ver las imágenes abajo. Los marcos estructurales se construyeron independientes como unas secciones y después se colocaron ya para la construcción. Esto nos ahorró tiempo y esto también hace que la construcción sea mucho más económica. Esta es la elevación, viendo dónde está el edificio levantado sobre pilotes. Tenemos unos ritmos que marca la fachada que tiene que ver con esa modulación y toda esa envolvente
de esa piel exterior que ya vimos en planta y en sección. Este es para hablar un poco de la ventilación cruzada, que está muy relacionada con la relación del interior con el exterior. Aquí vemos las dos pieles, la piel interna que está protegida con el vidrio, que nos contiene y nos da confort al espacio interno, y tenemos la piel exterior, esas reglitas que se ven ahí, que son las que nos dan esa protección. Aquí tenemos la misma piel, pero con las ventanas abiertas. Aunque es un espacio de oficina y muchas oficinas siempre están con aire acondicionado y no se ventilan, a nosotros nos encanta temprano en la mañana llegar y abrir las puertas, que todo el aire se regenere, y eso realmente causa una sensación que nosotros queríamos de confort y un espacio agradable para nuestros colaboradores. Cuando vemos la piel desde afuera, no vemos exactamente qué está pasando adentro, pero conforme nos vamos acercando, vemos esa transparencia. Aquí vemos el edificio de lado a lado, y esa transparencia y bueno, ya en la parte interna vemos el espacio contenido en esa piel interna, un espacio abierto, un espacio con mucha luz, un espacio agradable para trabajar y un espacio que está conectado al exterior, visualmente sobre todo. Aquí es la oficina principal, que vemos las dos pieles, los espacios que se generan entre esas dos pieles, que incorporamos la vegetación y también trajimos la vegetación al interior. La piel está hecha con madera de desperdicio de los aserraderos locales. Nosotros hicimos, estas son unas reglitas seriadas, unos planos seriados muy finos, que es los desperdicios. Ahí podemos ver todos los cortes manteniendo la corteza. Nos salió, hablando de lo económico, nos salió muy barato tanta madera, y los proyectos en madera son muy caros, pero de esta manera pudimos ahorrar mucho costo. Esto se repite, aquí vemos esa envolvente y los efectos que nos producen. Y bueno, estas imágenes, ya para terminar, muestran una arquitectura de unas líneas muy sencillas. Nuestros proyectos son muy sencillos, muy ordenados, y hacemos un contraste muy fuerte de esa modernidad con elementos muy naturales. El segundo proyecto, le llamamos Casa Perla Negra. Está en un contexto boscoso también, muy cerca del mar. Aquí nos acercamos lo más que pudimos por regulaciones, y el reto aquí fue cómo proteger también este edificio de la brisa marina. En este proyecto nuestro concepto principal fue el mimetismo. El mimetismo en arquitectura es cómo imitar algunos elementos de la naturaleza en los proyectos. En este proyecto quisimos imitar este tipo de árbol muy peculiar de la zona que se llama yayo. Quisimos imitar esa verticalidad y esa transparencia, y unificar el edificio con ese bosque. En la planta podemos ver los principios otra vez de modulación, todas las columnas a las mismas distancias, unas plantas alargadas que permiten la ventilación cruzada. En este caso es una L. En la primer planta, que es planta grande. esta es la planta del primer nivel, que comprende todas las áreas sociales, y aquella es una planta más pequeña, que está en el segundo nivel y tiene 3 habitaciones de un lado y 3 habitaciones del otro lado. En la parte del uso de los pilotes, este edificio está levantado sobre pilotes para esencialmente evitar el impacto que esto genera en el terreno.
Y utilizamos estos pilotes también en todas las estructuras secundarias. Aquí podemos ver el acceso del puente, que también está elevado sobre pilotes, y la idea de amarrarnos con lo liviano que es este bosque. Podemos ver aquí los pilotes que en su base son de concreto, y después donde termina el concreto son de madera. Esto es una madera laminada, y utilizamos este recurso de este material por estar tan cerca de la brisa marina. En el tema de la ventilación cruzada, en Costa Rica la ventilación cruzada es esencial porque hace calor todo el año. Aquí nosotros tenemos espacios que tienen ventilación cruzada, pero que también nosotros podemos cerrar y aclimatizar. Podemos usar mosquiteros para protegernos de los insectos. Entonces siempre tenemos que trabajar con todas esas variables en nuestros proyectos. Aquí tenemos un espacio íntimo que podríamos en la noche solamente cerrar los mosquiteros y dormir con esa ventilación. Tenemos también en estos temas de ventilación cruzada estos espacios totalmente abiertos. Nosotros podemos estar en espacios exteriores cubiertos todo el año, incluso en el invierno. Solamente si hay vientos muy fuertes, tal vez nos tenemos que proteger un poco en los otros espacios. Aquí vemos cómo se integran esos espacios del interior hacia el exterior, perdiendo como esos límites de lo interno con lo externo. Tenemos espacios de transición también en estos pasillos, con estos elementos verticales que son protección al sol también, privacidad, pero que nos permiten esa ventilación. Y después está este elemento muy importante de nuestra arquitectura en estas casas, la proyección hacia el paisaje, con puntos focales a los puntos principales de las vistas. Y siguiendo con el mimetismo, como los efectos que produce la arquitectura en algunas circunstancias. Aquí vemos la piscina funcionando como un espejo y reflejando ese bosque tan maravilloso que es como una foto casi irreal. Aquí siguiendo con el mimetismo en algunos elementos de detalles como en las barandas, mimetizando esa no linealidad de la naturaleza. Y bueno, para terminar, estas imágenes que nos muestran esta planta libre en el primer nivel, con esa integración al exterior, y aquí esta es la imagen del remate para ver ese mimetismo. Y vamos rápidamente con el tercer proyecto. No sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, vamos. Démosle rapidito. Démosle Dale, rápido. dale. Este proyecto se llama Casa Loma Sagrada. Como podemos ver, está en una loma. Este proyecto es un proyecto, el reto fue regenerar esta zona. Esto era un potrero de unas fincas ganaderas. Donde está la flecha roja es donde está ahora ese edificio de la derecha. Y esto es increíble porque este proyecto empezó hace como 2 años y vean cómo se ha regenerado. El otro arquitecto anterior dijo que aquí, ¿cuándo fue que terminaron? En el 2019, y todavía no han visto los árboles. Aquí ni siquiera hemos terminado el edificio y ya los árboles casi cubren la casa. Es increíble. Tenemos el problema porque una de las cosas más lindas de este edificio es la estructura. Y entonces, claro, hemos estado... Aquí la perdimos, pero... Así, y entonces es bellísimo, ahora la vamos a ver la estructura, pero entonces ahora que ya el edificio está terminado, le queremos tomar fotografías, pero ya la estructura no se ve, se desapareció totalmente. Entonces, aquí, siguiendo otra vez con los principios, la modulación, que es esencial en nuestros proyectos, ya lo vamos a ver en los marcos seriados que esto genera. Tenemos aquí tenemos un espacio aquí principal social, 2 habitaciones secundarias, y separado aquí rompimos un poco la modulación para hacer la habitación principal que quedara más privada.
Estas plantas alargadas las hemos visto en los 3 proyectos. Los 4. En los 4 proyectos, los 3 míos y los suyos. En los 4 proyectos. Y hemos encontrado en esto la facilidad de ventilar los espacios. No tenemos barreras que nos impidan ese flujo de aire. Y aquí lo vamos a ver. En la parte estructural, hablando de ese segundo elemento que es el uso de los pilotes, eso es muy fuerte en nuestra arquitectura. Aquí fue esencial para proteger otra vez y no alterar el terreno original. Aquí, este es el proyecto que hemos trabajado con más pendiente y no tocamos aquí 1 metro cuadrado, 1 metro cúbico de tierra. Y bueno, tenemos en esa estructura principal el elemento estructural conceptual de este proyecto. Este elemento estructural va a ser repetitivo, obedece a esa modulación que estuvimos viendo y la característica de esta estructura es que solamente tiene 2 puntos de apoyo. Esta construcción seriada a nosotros nos facilita en este proyecto, todos los elementos se prefabricaron y se trajeron y se ensamblaron en sitio. Esto hace la construcción mucho más limpia, más rápida y pues muy efectivo la parte del transporte, energía y todo ese tema. Aquí podemos ver ya cómo esa estructura primaria se le incorporan los elementos estructurales secundarios, en este caso el entrepiso. En esta otra imagen ya podemos ver también en esos planos seriados la estructura secundaria que nos va a conformar el techo. Y aquí vemos el amarre de esos elementos secundarios con todos estos elementos seriados, desde las columnas de concreto, el entrepiso y la estructura del techo. Y bueno, aquí se ve en la foto de la derecha se ve la dimensión de esas columnas. Fue un proyecto, para Nosara fue un proyecto bastante retador por las condiciones en las que estamos. No hay mano de obra especializada y todo queda muy lejos. Y aquí está ya el proyecto con su envolvente. Esto es muy importante para ver cómo un elemento estructural está amarrado con todo el concepto arquitectónico también. Y a eso obedece la modulación, un edificio que amarra todas esas variables que tenemos en los diseños. En la ventilación cruzada, desde que uno llega al edificio o a la casa, vemos ese eje que atraviesa la casa. Eso nos ventila los espacios internos también hacia los pasillos. Incluso aquí podemos cerrar la puerta y ahí se ve el marco de la puerta, que son unas rejillas de madera que siguen permitiendo la circulación. Tenemos la ventilación cruzada, ese elemento tan importante en nuestros diseños. Esto parece un espacio que está siempre así abierto, pero este espacio tiene unas puertas que en este caso pues las hemos un poco camuflado en la estructura. Espacios sociales también muy abiertos. Obviamente este espacio se ventila por todo lado y también mucho vidrio para ese disfrute del paisaje. Aquí vemos cómo abriendo estas puertas el espacio interior se nos proyecta al exterior, rompiendo esas barreras del interior con el exterior. Aquí el mismo ejemplo. Los espacios íntimos de habitaciones también tienen esa posibilidad de abrirlos durante el día o durante un rato para que se renueve todo el aire. Después los podemos cerrar y poner el aire acondicionado según convenga. El cuarto secundario también con el mismo efecto. Y la habitación principal, que tiene, además de la ventilación cruzada, también tiene esa relación del interior con el exterior y perder ese límite y realmente sentir que uno está en un espacio abierto.
El espacio más íntimo puede ser abierto también totalmente para disfrutar de ese paisaje. Y aquí vemos un poco las interacciones, los espacios totalmente abiertos y cómo estos elementos totalmente abiertos se relacionan con el interior, con los espacios interiores, con los espacios de transición. Este es un pasillo que se puede, esa estructura que se ve a la izquierda son unos paneles que se pueden bajar y proteger con mosquiteros, proteger exclusivamente de los insectos. Los recorridos exteriores también, cómo se amarran con las áreas sociales. Y bueno, para terminar en ese... Sí, para terminar con esta foto tan bonita, aquí, bueno, podemos ver que en esta foto tenemos un reflejo de una vista. Nuestros proyectos están casi todos enfocados al mar, enfocados a la montaña, conectados con ese entorno. Y el reflejo de esta luz que vemos en la ventana es esta foto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estamos listos? Agradecemos las dos conferencias últimas que tuvimos. A ustedes, un placer escucharlos realmente. Y las imágenes que vimos, muy atractivas y como para poder discutir después, como los temas que se plantearon, ¿verdad? Así que bueno, los invitamos para venir mañana, a partir de las 3 de la tarde, ¿verdad? Acá, si no, nos volvemos a encontrar. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tampoco cerrar así de golpe, pero... sí. Es, bueno, es un gran trabajo, son partes muy importantes de los proyectos. Por ejemplo, en este último proyecto precisamente que trabajamos, yo diría que un gran tema fue, por ejemplo, el agua, cómo tratamos el agua, sistemas de mucha tecnología. En el segundo proyecto, por ejemplo, hicimos un sistema de tratamiento de agua natural. Tratamos siempre de nosotros tratamos de que no se necesite energía para hacer los tratamientos de agua, por ejemplo. Utilizamos muchas energía solar en la mayoría de los proyectos, prácticamente casi todos los proyectos tienen energía solar. Sí tenemos servicio de iluminación pública, de electricidad pública, pero no es muy estable, entonces siempre utilizamos energía solar. Hemos hecho algunos proyectos ahí en la zona, como llaman, off the grid, que es sin conexión al servicio público. Que hemos hecho algunos proyectos que no tienen electricidad, como lo podríamos llamar off the grid, esos existen ahí cerca también. Sí hay conexiones de internet, pero siempre es un reto, siempre es, ¿cómo ponemos el internet? ¿Verdad? Y en la oficina constantemente tenemos fallos. Siempre con plantas de tratamiento, sistemas de tratamiento. Y ese es un tema tan interesante porque yo tengo un pleito con los ingenieros mecánicos de que ellos revuelven las aguas negras con las aguas grises. Y me parece tan absurdo porque el agua negra es muy poquita y el agua gris casi no está tan sucia. Entonces es un absurdo mezclar esas aguas. Un poquito de agua contamina. Es un poquito de agua contaminada
contaminando un montón de agua que casi está limpia, que es mucho más fácil de limpiar. Entonces, en la medida de lo posible tratamos, especialmente en proyectos grandes, como el proyecto negro, ese precisamente tiene eso. Agarramos todas las aguas grises y las hicimos con un tratamiento más natural, más sencillo, con plantas, etcétera. Y las aguas negras en un tanque más pequeño, pues un tanque, siempre con plantas de tratamiento. No tenemos alcantarillado público. ¿Sí? Yo le voy a responder, usted puede también. Es que nosotros cuando iniciamos con los primeros proyectos, nosotros hacíamos unos análisis climáticos y unas presentaciones súper detalladas y amplias mostrando todos esos elementos, pero después de 20 años de práctica, de vivir ahí, de ya nosotros haber construido 2 casas para nosotros y la oficina, ya nosotros ya lo tenemos como en los genes nosareños, digamos. Entonces, sí hacemos todos esos análisis con la dirección de los vientos, el ángulo del sol, cuando eso se nos sale un poquito de nuestro ámbito. Pero ya todo lo hacemos nosotros con sentido. Como dicen, la experiencia manda. Entonces, a nosotros todo esto ya se nos hace como muy automático, ya es muy repetitivo. Pero sí, si lo amerita, hacemos todos los estudios y tenemos todos los softwares para realmente hacer algo que sea ya muy específico. Yo voy a agregar algo. No siempre queremos la brisa fuerte, porque pega muy fuerte el viento. Más bien todo lo contrario. Por ejemplo, el motivo por el que montamos ese edificio, el gigantesco con el triángulo el motivo por el que lo colgamos en esa pared, más bien fue para protegernos del viento, porque el viento nos pegaba súper fuerte. Usamos esta montaña para protegernos del viento. Ese es uno de los elementos. No siempre queremos la brisa, los vientos dominantes. Y el segundo elemento es que uno tiene que procurar bajar la temperatura bajar la temperatura antes de que entre al edificio. Y para eso se utiliza el bosque. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, en este edificio, precisamente en ese que digo del triángulo, la creación de un bosque que no existía o dejar que se regenerara el bosque en la parte de atrás del edificio era muy importante para bajar la temperatura de la brisa o del aire, más bien, que está a la par del edificio, para que luego esa brisa que bajó la temperatura debajo de los árboles, en la sombra de los árboles, es la que entra al edificio. Porque sería un grave error abrirnos al edificio a una brisa que está caliente, porque la brisa viene caliente. Entonces, primero controlar ese aire que está a la par del edificio, que luego entra al edificio a una temperatura menor. Sí. Pero tiene mucho que ver con esa experiencia. No lo habríamos sabido si no viviéramos ahí, que el viento es tan fuerte.